Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos Frente a la Vida. Yo soy Juan Diego Umpierres. Gracias por estar, gracias por tu presencia, gracias por tu comunicación, gracias por la esperanza continua de levantarnos siempre en sonrisa y tener este encuentro a las 6:30 de la tarde a través de Radio Sucesos y a las 21 horas encontrarnos a través de Telesucesos. Redes sociales las ponemos siempre a tu disposición. Ese es tu encuentro en el Facebook como Juan Diego Motiva, en el Instagram, en el Twitter también y Frente a la Vida. Ahí están todos los programas también que gracias a Telesucesos los puedes ver en High Definition para que los veas en familia si no los viste en tiempo real cada noche. El internet, que es el punto de encuentro que nos permite también acercarnos a cualquier parte del planeta, tener comunicación a la distancia, pero siempre llevar conciencia y apuntar directamente a tu corazón. Hoy nos acompaña a la ciudad de Caracas el doctor Leopoldo Vizcarrondo. Él es un gran cirujano plástico, un gran cirujano reconstructivo, y quise abordar el tema desde el punto de vista de cómo ha evolucionado la cirugía plástica. Si hoy en día estamos viendo solamente desde el punto de la estética o hay otras cosas que están pasando. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en Frente a la Vida. Muchas gracias, Juan Diego, por la invitación a tu oído programa Frente a la Vida. Ojalá y pudiéramos conversar acerca de todo lo que gira alrededor de la cirugía plástica y sus malentendidos. Habitualmente la gente piensa que la cirugía plástica solamente es la parte estética, la parte que tiene que ver con belleza y esa parte pues que forma parte del mundo a veces de la fantasía, pero la cirugía plástica va mucho más allá de eso, y de hecho la cirugía plástica surge como una especialidad después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de paliar la situación de todos los soldados heridos de guerra con mutilaciones en miembros, en las caras, en fin, en el cuerpo. Y ahí comienza a desarrollarse después del año 45 la especialidad de la cirugía plástica, que primero comenzó como reconstructiva, ajá, luego se hizo estética y luego se pasó a la parte maxilofacial. O sea que es una integralidad de cosas que curan la especialidad y que todas son muy interesantes y que sería bueno que pudiéramos poner en claro para el común de la gente que nos oye ahora. Ok, importante eso que está diciendo, porque nace como una necesidad, bueno, de reconstrucción en personas que habían tenido acontecimientos traumáticos en la vida. ¿Cómo influye cuando usted está con un paciente desde el campo también psicoemocional? Una persona que reconstruye su parte física, en algún momento también elabora una posición psicoemocional hacia el bienestar. Sí, mira, una de las cosas que nosotros tenemos que bregar en la cirugía plástica en todas sus facetas es la evaluación integral del paciente, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista psicológico. Observamos con una gran frecuencia, tanto en la parte estética como en la parte reconstructiva, que la gente tiene un componente psicológico que lo acompaña acentuado. Eso lo observamos mucho con la expectativa que se generan los pacientes y específicamente las pacientes, ajá, en el resultado de operaciones de tipo estética, cuando te llegan, por ejemplo, a querer mejorar su nariz y te traen una portada de revistas de mujeres muy famosas, habitualmente del mundo de la farándula, del cine, de la televisión, y entonces le dicen a uno: doctor, yo quiero que usted me haga la nariz igualita a esta que está aquí en esta fotografía. Ya eso te revela que ahí hay un componente psicológico que está afectando profundamente a esa paciente,
porque no ha logrado determinar, encontrarse consigo mismo. Esa Claro. nariz que ella me está trayendo es de otra persona, no es de ella ni para ella. Ella tiene su nariz, y no solamente su nariz, sus rasgos faciales con unas definiciones que imponen un criterio totalmente distinto que se aplica a cada persona, que tiene que ver con el tipo de faz, si es redonda, si es oval, si es más longitudinal, más vertical, más horizontal, cómo son los rasgos de los ojos. En fin, la cara es una armonía y eso tiene Claro. que determinar uno, ¿no? Pero ahí ya hay un componente psicológico, igual que con los pacientes reconstructivos, cuando llegan con una amputación o unas heridas muy graves en sitios muy visibles de la cara o del cuerpo, que generalmente dejan cicatrices muy expuestas, llegan muy afectados y llegan buscando la ayuda para, entre otras cosas, no solamente resolver su problema físico, sino resolver su problema mental. Así es, y déjeme decirle que la mayoría de esas cicatrices físicas tienen un componente con una cicatriz interna también, bueno, que se hace expresión a través de lo físico, pero eso genera complejos, genera una cantidad de circunstancias adversas después en la vida. Después de la evolución, ¿cómo han logrado cuando estos pacientes vuelven a consulta? ¿Les ves ese cambio también desde la estructura psicoemocional, que también han cambiado porque ahora se ven bien, se sienten que la gente ya no los mira con rechazo? Eso también es el impacto que podemos tener y agradecer a la cirugía plástica. Sí, claro, por supuesto. Tú hablas de algo muy importante. La gente a veces no solamente llega con una cicatriz física, eso lo denominamos nosotros, el componente agregado se denomina cicatriz cerebral. Son dos cicatrices, lo que pasa es que una se ve, se expone, y la otra Claro. ni se ve ni se expone, y a veces la gente ni siquiera la ha internalizado. En relación a tu pregunta, es bien interesante. Cuando los pacientes están bien posicionados, y en eso los médicos tenemos que ayudar mucho en las consultas preoperatorias, y el paciente ya está claro acerca de cuáles son los fines y propósitos y cuáles son las metas y objetivos de lo que se va a lograr, entonces los resultados son mejores, Okay. los operatorios son más ciertos, más claros, más definidos, y los pacientes están mejor ubicados. Habitualmente se producen cambios emocionales muy importantes. Eso se observa sobre todo cuando uno corrige malformaciones muy importantes. Por ejemplo, para salir de la parte estética, cuando tú operas un niño con labio leporino o con paladar hendido, el cambio que se produce, Claro, aún siendo un niño de corta edad, el cambio físico y el cambio psicológico es abismal. okay. La recuperación es abismal y la autoestima cambia de 0 a 100, a 100%, al no más verse los primeros resultados, aun cuando, por ejemplo, en esta operación de la cirugía del labio y paladar, los resultados se logran después de más de una operación, hasta lograr algún grado de perfección, que generalmente quedan muy bien presentables y Vamos, son aceptables. vamos a un Pero corte, sí doctor, hay un cambio y importante. vamos a un corte. En la próxima parte vamos a hablar de las cirugías complejas reconstructivas, sobre todo en el área de quemados, que fue una especialidad que usted ejerció muchos años en Venezuela. Hoy conversamos con el doctor Leopoldo Vizcarrondo, cirujano plástico y reconstructivo desde Caracas, aquí frente a la vida. Regresamos frente a la vida. Hoy conversamos con el doctor Leopoldo Vizcarrondo de la ciudad de Caracas, médico cirujano plástico reconstructivo, y habíamos dejado un poco la pregunta, doctor, acerca de los quemados, todo un trauma de alto impacto. ¿Qué se realiza en función de una persona que tiene quemaduras agudas y graves hoy en día? Bueno, primero es un problema muy complejo. Todo depende del grado y extensión de la quemadura. Van desde las quemaduras muy simples, que se manifiestan con una flictena o a veces con el enrojecimiento del rostro cuando uno va a la playa y se expone demasiado a las radiaciones solares, hasta las grandes quemaduras producto de elementos químicos o de elementos físicos, y quemaduras que son muy graves, por ejemplo, como las quemaduras que tienen que ver con la electricidad. Esas quemaduras producen lesiones muy graves, y generalmente en la reconstrucción se utilizan diversos procedimientos, todos muy largos en el tiempo, todos desafortunadamente muy molestos para el paciente, con mucha exposición al dolor.
y generalmente terminan, como decía antes, o con injertos extensos de piel tomados de su propio cuerpo y de zonas, por supuesto, no alteradas, o con colgajos dermograsos que deben ser rotados para tratar de suplir las zonas afectadas. Es una cirugía muy compleja, son de largo tiempo de evolución y de tratamiento. Se requiere generalmente, cuando la extensión y la profundidad es muy extensa, se requieren de múltiples operaciones. Claro. De la cirugía reconstructiva más compleja, doctor, ¿qué le parece a usted en todos los años que lleva de experiencia? ¿Qué es el punto de la cirugía donde dice esto realmente complejo? Bueno, generalmente la cirugía reconstructiva más complejas se ven, como dijimos anteriormente, en los quemados y en los politraumatizados. Ajá. En ocasiones llega gente con accidentes básicamente de tránsito y específicamente de vehículos de tracción de motocicletas, en donde la exposición al traumatismo es de todo el cuerpo y llegan con multiplicidad de heridas, fracturas y con rupturas y con pérdida de partes blandas importantes que en primera instancia se tratan vía recuperación de la vitalidad de la persona como tal, restituirle signos vitales para hacerlo viable para una intervención quirúrgica de emergencia o en diferido, de acuerdo a las características y la magnitud de las lesiones. Y la cara sigue siendo un patrón delicado, ¿no? Lo que es la reconstrucción facial, ¿no? Claro, la reconstrucción facial es compleja por las características de la cara y lo que representa la cara para el cuerpo humano. Acuérdate que la cara es el elemento de exposición fundamental del ser humano como tal y refleja pues sus expresiones de todo tipo. Y en ocasiones, cuando las lesiones son muy graves y extensas, aun cuando hoy en día existen materiales alopáticos, vale decir, distintos a los tejidos humanos, que pueden ser utilizados en ocasiones con provisionalidad para esperar que de alguna forma se regenere parte del tejido. Estoy hablando en este caso de piel. Existen algunos sustitutos sintéticos de la piel que en ocasiones se utilizan, pero generalmente lo mejor es utilizar lo que se llama injertos autólogos, que son el tejido de la propia persona. Ok, vamos a la última parte, doctor, ya meternos un poco en lo que está de moda, la cirugía plástica, cirugía de seno, cirugía de nariz. En nuestros países, en Latinoamérica, parece que bueno, que sigue siendo algo en expansión. Todas las mujeres, las estadísticas, sobre todo en nuestros países, 60-70% han pasado por el bisturí buscando mejorar su aspecto físico. De eso vamos a conversar en la próxima parte. Hoy hablamos desde Caracas con el doctor Leopoldo Vizcarrondo, médico cirujano plástico y reconstructivo, aquí Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida, conversamos con el doctor Leopoldo Vizcarrondo de la ciudad de Caracas, médico cirujano plástico, reconstructivo. Habíamos dejado, doctor, la pregunta y la inquietud de cómo ha visto los índices hoy en día acerca de las mujeres que acuden, bueno, sin ningún problema desde el punto de vista reconstructivo, sino que quieren simplemente mejorar su estética. ¿Cómo estamos viendo esos índices hoy en día? Bueno, básicamente la intervención más solicitada por vía de las mujeres es la operación de las mamas, y dentro de las operaciones de las mamas, que son varias, la más solicitada es lo que se llama la mastoplastia de aumento, que es la colocación de prótesis. Es tan solicitada y la gente a veces tiene tan mala información que teniendo unas mamas, nosotros no hablamos de senos, como habla el común de la gente. A mí me decía un viejo profesor que hablar de senos en un médico era una mala palabra, porque los animales no éramos ceníferos, sino mamíferos. Entonces nosotros hablamos de mama, esta manera de un chiste cordial. Pero la operación más solicitada es la mamoplastia de aumento, vía colocación de prótesis, que ha avanzado mucho tanto desde el punto de vista de las técnicas para su colocación
está como la elaboración de los materiales de las prótesis. Okay. Hoy en día prácticamente los materiales que se utilizan para las prótesis son materiales inertes. Prácticamente el cuerpo humano casi no reacciona a la presencia de esos materiales. Yo me acuerdo cuando yo comencé a ejercer la cirugía plástica hace muchísimos años, teníamos un gran rechazo por estos materiales y se manifestaba a través del encapsulamiento de las prótesis, claro, que podía ir de menos a más. A veces el encapsulamiento hacía que las mamas se pusieran, literalmente hablando, como un papelón. Pero hoy en día eso prácticamente no se observa, y entre otras cosas porque la técnica quirúrgica también ha mejorado. Antes las prótesis se ponían prepectorales, o sea, por delante del músculo pectoral y detrás de la glándula mamaria. Hoy en día todas las prótesis se ponen detrás del músculo pectoral y tienen la protección del músculo, y la capacidad de reacción es mucho menor, por no decir casi inexistente. Hay otro tipo de operaciones de mama, que son las mastectomía reductora, okay, que tiene que ver con las hipertrofias o hiperplasia mamaria, que son las mamas gigantes. Es lo que se llama gigantomastia. En ocasiones estas mamas grandes producen daños muy severos en las personas, en las mujeres, y le producen dolores en la columna cervicodorsal, y eso impone la operación. Estas operaciones ya no son estéticas, son operaciones de tipo reconstructivo. Hay muchas técnicas, variadas técnicas, pero todas conducen a disminuir el tamaño, el volumen de las prótesis y llevarla a un tamaño normal, para que los pacientes restituyan no solamente su autoestima, sino que se les quiten los problemas ortopédicos de la columna cervicodorsal, que se expresan básicamente por dolor. Es inevitable preguntarle la polémica que hubo sobre las prótesis francesas. Aquí también en el Ecuador, bueno, también fue toda una noticia, ¿no? Sí, nosotros tuvimos problemas el año 2000 con esas. Eran unas prótesis, la prótesis PIP francesas, muy buenas, excelentes prótesis, hasta el momento en que el propietario de esa industria francesa se cometió el error, porque lo confesó, que cambió el contenido interno de la prótesis, que es un gel líquido, es un polímero de plástico líquido de grado médico. Convirtió, en vez de seguir utilizando ese polímero de grado médico, utilizó un polímero de grado industrial o semi-industrial. Ajá. Y eso determinó que la cubierta externa de la prótesis, que es un elastómero del plástico, que es mucho más denso que el líquido, que de hecho es denso, es la cubierta externa, se endureciera y se rompiera como la cáscara de un huevo. Eso fue una producción del último trimestre del año 2010, y se vino a observar los problemas en los primeros 6 meses de colocadas esas prótesis en el 2011, y eso determinó que esa fábrica fuera intervenida por el gobierno de Francia y sus oficinas de salud pública cerrada, y se le siguiera un juicio penal a este señor, que hoy en día sigue preso por esta circunstancia. Esas prótesis ya no existen en el mercado, no van a existir más nunca, pero creo que sirvió de ejemplo, muy malo por cierto, para que los fabricantes de todo el mundo asumieran técnicas muy estrictas, y que los gobiernos se hicieran mucho más estrictos en el control y la elaboración de estas prótesis. Ok. Bueno, doctor, ha sido un placer tenerlo. Lo vamos a tener en próximas oportunidades también aquí frente a la vía, para seguir tocando todo lo que tiene que ver con la reconstrucción, con la cirugía estética, y ojalá lo podamos tener aquí en vivo en el Ecuador. Hoy conversamos con el doctor Leopoldo Vizcarrondo. Él es cirujano plástico, cirujano reconstructivo, uno de los grandes, cirujanos reconocidos en Venezuela y en América Latina, y ha sido un gusto tenerlo hoy aquí frente a la vía. Un abrazo grande, Leopoldo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre. Mientras estemos despiertos,
frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.